Bendecidos con toda bendición. Una vez más con ustedes las enseñanzas del Espíritu de Dios. Un conocimiento doctrinal que trae los beneficios de la sabiduría del Evangelio que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. El entendimiento de esas cosas que Jesús de Nazaret predicó nos dan el beneficio de la herencia. La herencia es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que conlleva el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual nos enseña que pertenecemos a un lugar diferente al que ha tenido toda la humanidad. Ese era el propósito de la venida de Jesús de Nazaret. Porque si no, ¿para qué venía Jesús si lo que estaba bien? Y eso servía. Por eso en esta oportunidad vamos a tener una enseñanza que se llama una rivalidad. Porque antes de que viniera Jesús de Nazaret, toda la gente o toda la humanidad tenía lo mismo. Estaban en tinieblas, estaban en desconocimiento de las cosas espirituales. En estas últimas enseñanzas hemos aprendido, por ejemplo, con el nacimiento de Cristo. Cristo significa Salvador, Redentor. Entonces, antes de que viniera el Salvador, antes de que viniera el Redentor, toda la gente necesitaba una salvación. Toda la humanidad necesitaba cómo salvarse. Claro, en la historia o en las escrituras se narran historias de salvaciones. Por ejemplo, vemos el caso de Noé, que fabricó un arca para que la humanidad se salvara de una muerte física. Entonces, cuando aparece Jesús de Nazaret, Él viene para salvar a la gente de la ignorancia, de una condición equivocada que las personas tenían de cómo servirle a Dios. Aparece Jesús de Nazaret, predica la doctrina del Espíritu y nadie entendió. Eso lo venimos repitiendo una y otra vez. Pero es necesario. Porque ahora que nosotros vemos una rivalidad es porque aparece el conocimiento del Espíritu. Con estas enseñanzas nosotros vamos a ver claro que existe una doctrina que sirve y una que no sirve. Digo, para vivir, porque muchos están en ignorancia y están bien, se sienten felices. Ellos están viviendo con un conocimiento carnal, sin los beneficios de Dios, pero como no conocen otra cosa, ellos están bien, pero están equivocados. En esta oportunidad nosotros, conforme lo que está escrito, vamos a ver dónde tergiversó la humanidad el conocimiento de la doctrina de Jesús de Nazaret que venía para una salvación. Pero ellos no aprovecharon eso. Hoy lo estamos aprovechando nosotros que tenemos un conocimiento con entendimiento de las cosas del Espíritu. Vamos a ver lo que es carne y lo que es espíritu. Dos doctrinas totalmente distintas, totalmente diferentes. Y por lo tanto, hay una rivalidad entre ellas. Vamos a comenzar entonces con lo que está escrito. Y vamos a comenzar con las palabras de Jesús de Nazaret, enseñando que no es lo mismo carne que espíritu. Los que viven en la carne tienen un sistema de vida. Los que vivimos en el espíritu tenemos otra clase de vida. Vamos a comenzar entonces en el libro histórico de Juan, en el capítulo 3,
versos 5 y 6. Esto ya lo hemos leído en otra oportunidad. Y dice así el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Si no se nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo dijo Jesús de Nazaret, o en este caso, el Cristo, el que tenía una doctrina para salvación. Entonces dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto nos muestra que hay dos formas de nacer: de la carne y del Espíritu. Entonces, para nacer del Espíritu hay que morir a la carne, porque no se puede estar en los dos nacimientos. De hecho, dice Jesús que para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu, si no, no se puede entrar. Entonces, quiere decir que hay que morir a la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora vemos bien claro, entonces, lo que conocemos de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Había que morir a la carne para resucitar en el Espíritu. Está bien claro. Quiere decir que usted no puede estar vivo a la carne y vivo al Espíritu. No, tiene que morir a la carne para resucitar en el Espíritu y poder entrar al reino de Dios. Si no, esto no se va a poder. Entonces, cuando se comienza a predicar la doctrina del Espíritu, es totalmente diferente al conocimiento carnal que nosotros teníamos. Pero tenemos que morir a ese conocimiento carnal. Entonces, ahora vemos bien claro que todos los que están en la carne, o sea, vivos a la carne, no han tenido el conocimiento de lo que es la resurrección, o no han entendido, porque ellos lo ven, lo practican, miran en las procesiones que muere Jesús, resucita y todo, pero su mente o la mente de ellos está totalmente vacía, está en tinieblas, sabiduría del Espíritu no hay. Ahora vemos bien por qué es que hay que morir a la carne para entrar en el reino de Dios. Eso es totalmente imposible, querer entrar con la carne o con el conocimiento de carne. Que digan que están en el reino de Dios es mentira. Lo dijo Jesús. Yo solo estoy leyendo lo que está escrito con el entendimiento espiritual. Vamos a ver otros versículos para ver que esto sea cierto. Primera carta a los Corintios 15, 49 y 50. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 49 y 50, dice así, ahora con el entendimiento del Espíritu. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros ahora conocemos cuál es la imagen del celestial. Lo hemos estado leyendo en estas últimas enseñanzas. Él es la imagen del Dios invisible. Dice allá en Colosenses 1:15, del Dios verdadero. Él es el primogénito de toda creación. Está hablando del Cristo. Está hablando de lo que nosotros conocemos espiritualmente.
y sabemos que Él es la imagen. Y aquí dice que nosotros, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es cuando comenzamos a oír las predicaciones espirituales. Y al tener el entendimiento de esas predicaciones espirituales, vamos a tener entonces la imagen del espiritual, la imagen del espíritu. O sea, que es importante entonces saber en dónde estamos nosotros. Digo, en una doctrina, que es una doctrina verdadera. Entonces dice que trajimos la imagen del terrenal, pero hay que morir a esa imagen del terrenal, para que venga entonces la imagen del celestial. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, dijo Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, carne y sangre no heredan el reino. Carne y sangre es una doctrina, obviamente lo dice, carnal. Y la doctrina de la sangre es la gracia. ¿Por qué? Porque ahí se predicó la sangre de Cristo. Pero con ese conocimiento de la doctrina de la sangre de Cristo, solo alcanzamos una escogencia, lo que ya aprendimos anteriormente. Que por eso José Luis dijo, no todos los que están aquí van a entrar en la transformación. No todos los que están aquí van a ser transformados o van a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en esa doctrina se estaba muriendo a la carne. Porque ya entraba el conocimiento del Espíritu. Entonces dice, si fuimos sepultados con Él, para que juntamente con Él seamos resucitados. Esto es una secuencia en una doctrina. Entonces, en la enseñanza de la sangre, nosotros estábamos muriendo juntamente con Cristo. Para que al morir completamente, entonces se nos da una resurrección. Al estar resucitados, obviamente entramos en el reino de Dios porque ya no tenemos carne, morimos a la carne. ¿Se da cuenta cómo es de importante entonces el conocimiento de la doctrina? Usted no puede arrastrar las cosas carnales para estar viviendo en el reino de Dios, para estar viviendo en el Espíritu. Entonces, esto es simplemente conocimiento. Dios trata solo con enseñanza, con doctrina, con sabiduría. Dios no le pide al ser humano o al creyente o a sus hijos que hagan obras. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es solo un entendimiento y un conocimiento. Usted tiene que saber que solo con creer en la doctrina del Espíritu, usted entra en el reino de Dios, usted es un hijo de Dios, un heredero de Dios. Es bien sencillo, pero no todos lo entienden. Y si no lo entienden, menos que lo crean. Entonces hay que entender y creer para poder disfrutar de la imagen del celestial. Muchos tienen en poco esta enseñanza. Pero ¿por qué ellos andan en las cosas de la carne? A ellos les gusta la carne. A muchos les gusta la doctrina pasada. ¿Por qué? Porque es costumbre. Porque tienen ese hábito, tienen esa costumbre. Entonces acabamos de ver nosotros lo que es el nacimiento del niño Jesús. Pero ese era un cuerpo de carne, un cuerpo que murió. Sí, pero resucitó en el Espíritu. Porque aquella persona que quiere manejar su necedad
entonces contradice lo que está escrito bien claro. Jesús de Nazaret dijo: a mí no me verán más. Les conviene que me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu no vendría. Entonces Él murió en la cruz y ciertamente resucitó para ser imagen de lo que nosotros estamos entendiendo, de lo que estamos conociendo. Entonces, de hecho, no era el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque por eso aquel cuerpo de carne le sacaron toda la sangre, le sacaron hasta la última gota de sangre, para que el cuerpo que resucitara no tenía sangre. Entonces, porque ya no era materia, era espíritu. O sea, muchos lo vieron como un beneficio, como un milagro, pero en realidad lo que representaba el significado de esa muerte y resurrección es lo que ahora estamos entendiendo de una forma doctrinal. Entonces, carne y espíritu no es lo mismo. Carne es una cosa, espíritu es otra cosa. Carne es una doctrina, una enseñanza, una forma de vida, y el espíritu es otra doctrina, otra enseñanza con otra forma de vida. Usted ya no cree en lo mismo, no practica lo mismo. Usted ya no espera lo mismo. Entonces vamos a continuar para que podamos entender más claro lo que es carne y lo que es espíritu. Y vamos a ir entonces a Gálatas. Gálatas 5:16. Y ahora vamos a leer algo muy pero muy importante que por primera vez usted lo va a oír y lo va a entender. Lo voy a leer de corrido y después vamos a tener el entendimiento de esto que se lee, que de hecho el religioso no conoce y nunca va a conocer hasta que muera a la carne y resucite para el espíritu. Entonces dice Gálatas 5:16. Voy a leer del 16 al 23. Entonces dice 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí, el espíritu y la carne. Eso se llama una rivalidad. Por eso esta enseñanza se llama una rivalidad. La carne, o sea, la doctrina carnal, es una cosa. La doctrina espiritual es otra. Eso no se puede mezclar. Sigue diciendo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley fue dada para la carne. El Espíritu no fue dada para la carne, sino el Espíritu fue dada para su espíritu. O sea, su conocimiento, su enseñanza, su forma de vida está basada en lo espiritual, no en lo carnal. Oiga lo que sigue diciendo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y aquí está el misterio que les voy a revelar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley. Quiere decir que Dios, oiga bien, en su doctrina no le pide a usted ninguna obra, ningún comportamiento humano. Aquí solo le está dando a conocer las cosas que produce la carne. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Espíritu no trae ninguna prohibición. No, aquí solo hay conocimiento. Aquí solo hay enseñanza. Aquí solo hay una práctica mental, no con su cuerpo carnal, porque esto no trata con carne. La ley era para la carne y aquí le dice lo que produce la ley. Ahora, obviamente, uno con el cuerpo tiene un comportamiento, una conducta, pero eso no le impide que usted entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque para heredar el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, solo tiene que conocer las cosas que a usted le hacen daño como enseñanza, no como práctica. Por eso ese fue el problema de la religión. Y esa es la doctrina de todas las religiones, que le dicen que no fume, que no baile, que no tome, que no se emborrache, que no, y que si no usted no puede entrar en el reino con eso. Ciertamente ellos no conocen ni qué es el reino de Dios. Ellos viven por una ley que dice que el espiritual no vive por esa ley. Entonces, si nosotros solo tenemos esto escrito aquí para conocimiento de lo que produce, mire lo que dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Dice que son manifiestas, que se pueden ver. Manifestar es mostrar en público. Eso significa la palabra manifestar. Entonces, alguien que anda en carne lo manifiesta de esa forma, que tiene una doctrina carnal y que no le interesa ni siquiera lo espiritual. Ahora nosotros no tenemos necesidad, oiga bien, de estar haciendo ningún esfuerzo. La doctrina del Espíritu hace lo que tiene que hacer en su vida y ya usted está en el reino de Dios. No es difícil, no es complicado, no, porque usted siendo espiritual es heredero del reino de Dios. Allá decía, carne y sangre no heredan, pero está hablando de doctrina, no de conducta humana. Usted no puede entrar con una doctrina de carne. Ahora la carne manifiesta estas cosas. Manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver esto de otra forma, más clara y con el entendimiento. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 8, verso 1. Y ahora que leamos esto, lo vamos a leer con un entendimiento bien claro. Dice, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en la carne es tener una doctrina de carne. Andar conforme al Espíritu es tener una doctrina del Espíritu. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley del Espíritu de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque a la ley morimos a la carne, morimos a la ley y también nos produjo la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que son las obras que vimos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado se quedó allá.
separado de Dios significa la palabra pecado. Entonces a usted no le cuenta eso, simple y sencillamente porque usted no vive en la carne, porque usted no vive, oiga bien, en el pecado. Eso para usted ya murió. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted tiene una doctrina carnal, usted no va a pensar en tener vida, en ser heredero de Dios. No, allá es otra cosa la que le enseñan. Es más, allá llegan a la conclusión que todos son hijos del diablo, que todos son hijos de la carne, porque no conocen el Espíritu. Entonces dice, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una doctrina carnal nunca va a alcanzar las cosas del Espíritu. Nunca. Esto se alcanza solo con una doctrina espiritual. Es hasta el 9. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en una doctrina carnal no pueden agradar a Dios. No lo digo yo porque a mí me guste, no porque así esté escrito, o porque yo quiera asustarlos. No, usted puede hacer lo que quiera, esto ya quedó claro. Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, con esto terminamos esta parte. Mas vosotros no vivís según la carne. Habla con los que están en la doctrina espiritual. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si es que esta doctrina le ha interesado, le importa, usted está atento a estas enseñanzas. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene la enseñanza esta, no es de él. Como decía José Luis de Jesús en la Gracia, no se vista porque no va. Está bien claro. Entonces nosotros vemos que hay una rivalidad entre la carne y el espíritu. Por eso lo que yo predico no le puede agradar a los carnales. Porque si ellos estarían de acuerdo, esto no sería espíritu. Así de sencillo. Entonces esto tiene que generar una controversia, una rivalidad. Entonces entendemos claro que el espíritu es un conocimiento distinto, diferente. Ahora, el ejemplo más claro es que por eso no les gustó y mataron a Jesús. O sea, no estaban con él, no eran de él, nunca entendieron lo de él. Por eso le mataron. Y lo andan exhibiendo muerto en las procesiones. Con una ignorancia, con unas tinieblas. Así pues, esta ha sido una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Las palabras del Espíritu, para heredar lo que tenemos por promesa, por beneficio. Y nos despedimos como lo hacemos siempre. Bendecidos con toda bendición. Hasta una próxima oportunidad.